Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Aleluya. Dígale que está a su lado. No pongas un punto donde Él sigue escribiendo. No pongas un punto donde Él sigue escribiendo, porque la historia no se ha terminado, ¿verdad? Así que no pongas un punto donde Él sigue escribiendo. Porque a veces nosotros como seres humanos ponemos punto a nuestra historia por situaciones que vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Y creemos que todo llegó hasta ahí. Y lo lindo del Señor es que Él te va dando de poquito a poquito y va reescribiendo tu historia, ¿verdad? Así que ya hemos orado, ya la pastora oró, así que vamos a entrar directamente al mensaje. Así que vamos a estar hablando bajo ese tema. No pongas puntos donde Él sigue escribiendo, ¿verdad? Y quiero comenzar esta predicación con una historia que encontré que me gustó muchísimo. Y dice, es sobre un jardín, dice, en un lugar que podía ser cualquier lugar, en un tiempo donde podría ser cualquier tiempo, había un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales, bellísimos rosales, y todos ellos vivían felices y satisfechos. Todo era una alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre árbol tenía un problema. No sabía quién era. Lo que sabía, ponme la lámina, ¿verdad? Ponme la lámina. Ok. Lo que sabía, no sabía quién era, lo que le faltaba era concentración, decía el manzano. Tú no eres lo que tú eres porque te falta la concentración, decía el árbol de manzano. Si realmente tú lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas. Mira qué fácil es. Y él se ponía de ejemplo. No lo escuches, exigía el rosal. Decía, es más sencillo tener rosas. Mira qué bellas son. El árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó al jardín un búho, la más sabia de todas las aves. Al ver la desesperación del árbol, exclamó, no te preocupes, tu problema no es tan grave. Imagínese usted desesperado y que de momento venga alguien y le diga, ay bendito, si ese problema, eso no es nada. Y dice, es el mismo que muchos sobre los seres de la tierra. Yo te voy a dar la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que tú seas. Sé tú mismo, conócete. Y para lograrlo, escucha tu voz interior, ¿verdad? Para el árbol era su voz interior, para nosotros se llama Espíritu Santo, que habita en nosotros. Dicho esto, el búho se marchó. Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme. Se preguntaba el árbol desesperado cuando de pronto comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió su corazón y por fin pudo escuchar la voz interior diciéndole, tú jamás darás manzanas, porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera, porque no eres una rosa. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso y dar cobija a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tú tienes una misión, cúmplela. El árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo que estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Yo me pregunto que en ocasiones al verme alrededor, ¿cuántas personas se sentirán como este roble que no saben lo que son o que se han perdido en el camino o que han sido marcados por las palabras de otros que quieren que sean como ellos quieren que sean? ¿Cuántos quizás quieren que florezcamos como los naranjos y echemos esas frutas sabrosas? En la vida
Todos tenemos un propósito que cumplir, un espacio que llenar. No permitamos que nadie ni nada nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser. ¿Sabes qué? A veces yo examinaba esta lectura y yo decía, a veces nosotros somos como el roble. Hemos pasado por situaciones, hemos pasado por desesperanza muchas veces y no conocemos por situaciones o circunstancias que nos han rodeado quién realmente nosotros somos para Cristo. Y ahorita cantábamos, yo soy lo que tú dices que soy, ¿verdad? Pero realmente cuando analizamos nuestras vidas, ¿realmente nosotros estamos siendo lo que Dios quiere que nosotros seamos? ¿Realmente estamos dando el fruto, como hablábamos el jueves en la educación cristiana? ¿Estamos dando el fruto correcto? Sin ser dañado ese fruto, sino un fruto abundante que es el que Dios quiere que nosotros demos. O a veces nos dejamos como el roble, ¿no? Y prestamos oído a otras cosas en el camino. Tienes que ser así, tienes que ser así, tienes que moverte así, tienes que predicar así, tienes que buscar. Y en medida de esa búsqueda del éxito, como hablábamos el jueves, nos desviamos del propósito y la misión que Él nos ha dado en la vida. Y son preguntas que tenemos que hacernos como cristianos. Porque a veces nosotros somos los que le ponemos el punto a nuestra historia y Dios quiere seguir escribiendo. Como no logramos ser manzanos, nos rendimos, nos cansamos. Como no pudimos dar rosas, nos frustramos y decimos que somos feos porque las rosas son las hermosas. Bueno, yo puedo decir eso, ¿verdad que sí? Yo puedo decir eso. Ustedes no, yo sí. Pero es parte de lo que nosotros somos y de lo que nosotros hacemos. Y en ocasiones hay cosas que marcan nuestras vidas y nos detienen. Como por ejemplo, estoy empezando a crecer y de momento vino alguien, pasó, tropezó conmigo y me quebró. O alguien quería alcanzar el fruto que yo estaba dando y cogió el fruto y cuando lo aló se llevó toda la rama. Y usted ha visto cuando usted ala mal una rama que parte la rama y le lleva parte del pellejo al árbol también, de lo que lo cubre, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, pellejo, pero realmente es la coraza del árbol, ¿verdad? La corteza. Pero cuando la arrancamos, le arrancamos todo y nos traemos el fruto con todo lo otro que no teníamos que traernos. Así pasa a veces en nuestras vidas. Y en medio de ese dolor y de esa aflicción, nosotros decidimos ponerle punto a nuestras vidas cuando Dios quiere seguir escribiendo aún más de lo que nosotros somos. Nosotros somos quienes los limitamos. Nosotros somos quienes limitamos al Espíritu Santo a hacer la obra en nosotros. No es Dios. La palabra leímos que Dios tiene planes de bien para nosotros. Pero nosotros decidimos si lo dejamos escribir nuestras vidas o dejamos que sea Él o somos nosotros los que tratamos de reescribir lo que está pasando. Entonces, para comprender este versículo que acabamos de leer, tenemos que partir y entender el contexto en el cual se da este proceso. Dice que Jeremías fue un profeta durante los últimos tiempos del exilio del pueblo de Israel a Babilonia, ¿verdad? Y su ministerio, la gran parte del tiempo, era animar a los judíos que permanecieran en el exilio, ¿verdad? Así que este libro de Jeremías tiene un montón de palabras proféticas que Dios estaba trayendo al pueblo en medio del exilio. Y este capítulo 29 registra una carta donde el profeta se la escribió precisamente a esos exiliados que estaban en Babilonia y que habían estado viviendo ahí ya casi durante 8 años. ¿Sabes por qué? Porque había profetas que se habían levantado, que no eran profetas de Dios, que le estaba diciendo que el exilio iba a ser corto, que no se prepararan. Mas sin embargo, la profecía que estaba llevando a Jeremías le estaba diciendo, hagan casas, hagan sus vidas en Babilonia, hagan las cosas que tienen que hacer en medio
medio de ese exilio, porque el exilio no va a ser corto. Dios dice que va a ser de 70 años. Él estaba tratando de luchar con todos esos profetas que se habían levantado a decir, ¿le parece algo familiar a lo que estamos viviendo? En medio de todos esos profetas que se habían levantado a decir tantas cosas supuestamente de parte de Dios y no estaban hablando de parte de Dios, y Jeremías estaba trayendo esa perspectiva de la palabra real de Dios al pueblo. Bueno, nosotros tenemos que repensarnos. ¿Por qué? Porque hay procesos en nuestras vidas. ¿Y a qué viene esto, pastor? Hay procesos en nuestras vidas que van a ser cortos. Pero hay procesos en nuestras vidas que van a durar un tiempo más. Lo que pasa es que en medio de lo que estamos viviendo, nosotros queremos las cosas rápidas. Pero Dios te está recordando en esta mañana que hay procesos que tú vas a tener que pasar un tiempo en ese proceso hasta que lo completes. Pero si no lo completas, sabes que estás colgado y que hay que volver a empezar el grado. Y hay personas que se pasan toda la vida repitiendo el grado, porque no culminan sus procesos. Entonces, quizás nosotros no estamos viviendo la misma historia que estaba viviendo el pueblo de Israel para ese tiempo, pero hay cosas que nos hacen sentir exiliados en medio de nuestro diario vivir. Por ejemplo, hay eventos que nos hacen creer que nuestra historia tiene un punto final. Y el primero son los desafíos, principalmente cuando no completamos estos desafíos, por estar a veces dentro del plan de Dios nos rendimos porque queremos las cosas rápidas y a veces por no estar alineados al propósito de Dios y utilizar nuestra propia inteligencia. Así que a veces los desafíos pueden jugar a favor de nosotros o nos pueden jugar en contra, dependiendo de qué. De cuál es mi conexión con Dios. Porque si yo estoy conectado realmente con Dios, no estoy diciendo que no oro, no, hay gente que ora, hay gente que sí busca, que lee, pero esa conexión de profundidad con Dios no la han alcanzado a tal magnitud de que puedan enfrentar cualquier desafío que se les ponga. Porque hay desafíos que son light. Pero hay desafíos que tú tienes que dar rodillas y darla de verdad. Hay desafíos que tú de un brinco los pasaste. Pero hay desafíos que tienes que llorar, que tienes que ayunar, que tienes que rogarle a Dios, que tienes que venir al altar y derramarte, porque si no, no lo vas a pasar. Por eso, paréntesis, por eso a mí me choca tantos ministerios que quieren surgir en estos tiempos, pero no quieren pagar el precio. Porque hay que pagar un precio. Esto no es de gratis, hay que pagar un precio. Tú quieres que Dios te use, tú tienes que pagar un precio. Tú quieres que Dios te hable, tú tienes que pagar un precio y no te puedes rendir. Y Dios te va a ir probando y te va a ir desafiando. Y tú pasaste este desafío y para llegar acá, Él te va a poner otro desafío mayor. Y cuando tú logres pasar ese desafío mayor, Él te va a poner otro mayor. Y vas a estar enfrentando retos y desafíos toda tu vida. Pero si no mantenemos una relación íntima con Dios, íntima, no lo vamos a entender. Nos podemos frustrar, nos podemos cansar. Yo no sé si usted ha escuchado gente que dice, pero si yo estoy haciendo lo que Dios quiere, yo no sé por qué todo me sale mal, yo no sé por qué se tarda tanto en contestarte, si yo voy caminando y yo estoy seguro de que yo estoy en el camino que es, porque Dios te está desafiando. Y parte del desafío es probar tu fe. Tenemos que entenderlo. Hay otro evento que a veces también
nos hace creer que hay punto final en nuestra historia. Y es cuando nos decepcionamos. Uy, esa es una de las más fuertes. ¿Sabes por qué? Porque alguien nos falló, alguien nos juzgó, alguien no nos apoyó cuando necesitábamos que nos apoyaran. Y qué mucho duele esas decepciones. Porque cuando yo quería que me dieran la mano para levantarme, me patearon. Y lo duro del caso es que las decepciones mayores son de personas que están cerca de uno. Entonces, ante esa decepción, yo me cierro. Pongo una pared. Pongo un escudo para que nadie me pueda tocar. Y en medio de esa decepción yo decidí que ya era el punto final de mi historia. Cuando Dios va a utilizar esa decepción que Él no envió o eso que te sucedió que él no fue idea de Él, pero lo va a utilizar para hacerte crecer y seguir escribiendo tu historia. Porque el único que nunca decepciona, el único que nunca nos falla, el único que nunca nos juzga, es Dios. Nos va a juzgar al final de los tiempos por lo que nosotros decidimos hacer, pero Él está aquí para levantarnos. Así que si tú no quieres decepcionar, agárrate de Dios. El ser humano, mientras esté vivo, vamos a sufrir decepciones. Hay gente que nos va a decepcionar. Y hay gente que nos va a lastimar. Y yo quisiera decirte otra cosa, pero no te puedo decir otra cosa, porque esta es la realidad. Ahora, ¿qué tú decides hacer con esa decepción? Está en tus manos. Lo otro que nos puede tratar de poner ese punto final son momentos de incertidumbre. Porque yo no sé si usted se ha puesto o ha estado en algún momento donde no sabemos qué va a pasar. Ha llegado, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo he experimentado momentos en mi vida que yo no sé qué va a pasar, si es para aquí, si es para allá, si voy a bajar, si voy a subir, porque hay momentos que llegan a nuestra vida la incertidumbre. Y en medio de esa incertidumbre, yo tengo dos opciones. O pongo punto y cierro mi historia, o busco esa voz interior que se llama Espíritu Santo, que me fortalezca y me dirija, y en medio de esa incertidumbre me guíe y me lleve al otro lado. O eso no es lo que dice el salmista David, eso no es lo que dice David, que dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, te está diciendo, estás pasando por un momento de incertidumbre, porque no ves, no sabes para dónde vas, no sabes lo que te espera en el otro lugar, pero la promesa bíblica es que el Señor está conmigo. Así que en los momentos de incertidumbre yo tengo que agarrarme de la palabra. Sabiendo que mi futuro, ponme el texto anterior, que lo que me dice el texto anterior es que Él tiene planes futuros de esperanza. Es que Dios me va a proteger y si las cosas son, Él las escribe bien para mí. Aunque yo vea que ahora estoy corriendo por un camino que me estoy tropezando, que me estoy cayendo, que me estoy guayando, que me tienen que coger punto porque me hice una herida grande. Yo sé que si yo voy caminando de la mano con Él, la esperanza de Él es que hay un futuro de esperanza. Lo otro que eventos que nos pueden hacer creer que hay punto final, son las traiciones. Casi siempre son dolorosas cuando vienen de alguien que es cercano a uno. Cuando vienen de alguien que uno tenía en estima o que uno respetaba. Usted no le ha pasado. Este es mi hermano. Este es mi hermano de otra madre. Y el día que menos lo pensaste, ¡pux!, por la espalda. Y como duele.
hablando de realidades. Yo tengo que hablarte de realidades. Te apuñaleó por la espalda. Y como duele. Y hay gente y se quedan con el dolor. Y ese dolor de la traición lo que hace es que entonces empieza a trabajar otros sentimientos dentro de él que comienzan a alejarlos del camino y del propósito de él, porque se sintieron tan heridos, se sintieron tan traicionados que no pueden caminar y dicen, ay, y esto es tan difícil, no lo voy a superar nunca porque me traicionaron. Pero ¿cuál es el modelo bíblico ante la traición? Los fariseos lo vendieron. Por culpa de los fariseos lo azotaron. Se burlaron de él. Lo destrozaron con los flagelos, cuando lo flagelaron. Lo destrozaron. ¿Y qué es lo primero que él dice cuando lo suben a la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ante la traición, yo tengo que perdonar. Tengo que perdonar. Y usted dirá, pastor, pero ya yo no voy a confiar. Yo no te estoy diciendo que tienes que volver a ser el mejor amigo. Yo te estoy diciendo que tienes que perdonar. Porque la amistad y la confianza es algo que se tiene que ganar. Y a veces se pierde y no se puede recuperar, pero yo tengo que perdonar y el buen trato tiene que estar. Pero eso fue lo que me enseñó Jesús. Además, te lo voy a llevar más. Lo que pasa es que los cristianos, pastores, usamos la Biblia para lo que nos conviene. ¿Verdad? Porque el Padre Nuestro, que es la oración modelo, dice, Padre, perdona mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, sacamos eso se nos olvida en medio de los procesos difíciles y la palabra te está diciendo, si tú no perdonas, no pidas perdón. Eso es lo que dice el Padre Nuestro. Perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Así que tu perdón está condicionado a que tú puedas perdonar. ¿Verdad que es una línea finita, pero es la realidad? Yo no puedo exigir algo que yo no doy. Y ante la traición, yo tengo que aprender a perdonar para que cuando perdone, esa cicatriz comience a sanar. Cuando yo perdono, empieza a sanar. Entonces puedo untarle la medicina y puedo untarle el desinfectante, porque a veces tardé tanto en perdonar que cogió una bacteria ahí, esa herida, que entonces te pudo crear hasta celulitis, porque te tardaste tanto. Entonces Dios tiene que empezarte a untar medicamento. Y va a sellar. Y va a cicatrizar. Y la cicatriz se va a quedar. Pero va a sanar. Entonces yo tengo que esperar que yo tengo que perdonar para que Dios me perdone. Lo otro que quizás puede tocar a tu puerta y tú pones el punto final son las enfermedades. No. Me enfermé, tengo un dolor aquí, yo no sé lo que es, pero tengo un dolor aquí, yo no voy a vivir mucho porque este dolor de aquí, tú ni te has ido a chequear. Y hay veces que sí, que oro, hay veces que pido, hay veces que levanto cadena de oración con la gente y todavía la enfermedad no se ha ido, pero yo sé que Dios no ha puesto punto final a mi historia y yo sigo creyendo en lo que Él va a hacer, porque yo creo que Él va a escribir algo nuevo en medio de mí a través de lo que me está sucediendo, y yo creo con fe y yo dejo que Dios entonces escriba lo que Él tiene que escribir sobre mí, y cuando reciba ese milagro, entonces yo tengo que testificar. Sí, porque Dios no te va a dar el milagro para que te quedes callado. Cuando salió a los leprosos, que le dijo, vete, cuéntalo. Hay veces que pensamos que porque tenemos alguna condición, nos vamos a detener. No, y es así. O sea, cuando yo fui al campo misionero, decía yo que dependo de una pastillita y si se me queda la pastilla.
Una pastilla para la alta presión, por si acaso, para los que me están viendo, para la alta presión. ¿Y sabes qué? Llegó el día que pasó. Se me quedó el pote de pastilla en Puerto Rico y yo en Venezuela. Y el grupo que iba después de mí llegaba la semana que yo estaba allá. Y yo tuve que confiar y creer que esa semana no me iba a pasar nada. Porque Dios me había llevado a Venezuela con un propósito. Ese era mi 5.º año, ¿verdad? 5.º año nosotros viajando a Venezuela. Y había un propósito. Y las pastillas llegaron. Y llegaron porque mi tiempo en Venezuela se extendió una semana más de lo que yo esperaba. Pero yo pude confiar y decir, Señor, ayúdame en medio de este proceso. Así que la enfermedad tampoco le va a poner punto final a lo que tú estás enfrentando. Tú tienes que confiar en que Dios va a continuar escribiendo tu historia. Porque el que abre y cierra puertas y el que decide poner punto final, Él es Dios, no eres tú. Y Dios me está diciendo que Él escribió una historia para ti, que Él sabe los planes que tiene contigo, que ya Él escribió en su libro todo lo que tú ibas a hacer. Y si tú te dejas guiar, vas a llegar a hacer lo que Él quiere que tú seas. Pero yo tengo que conocerme, saber. Sí, porque en medio de la frustración, eso es como decir que yo canto como René González. No te rías. Yo canto como René, es más como Luis Santiago. Y voy a grabar un disco y voy a vender más discos que Luis Santiago. Y me voy a enfocar ahí. ¿Qué va a pasar? Me voy a frustrar. Porque yo no canto. Me desalineo. Y yo mismo, en medio de esa frustración y de las personas que se van a levantar a herir, me dicen, muchacho, tú estás loco porque tú botaste los chavos. Pues hay gente que se levanta así, cruel. Pero tú no te das cuenta que tú pareces una cabra cuando tiene hambre, en vez de cantar. Hay gente que va a ser así cruel y me van a herir. Y por yo estar desalineado al propósito de Dios, yo voy a querer poner punto final a mi historia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para poder enfrentar todo esto? ¿Qué tengo que hacer yo para poder enfrentar este proceso? Y fácil, volvemos a ese versículo, ¿verdad? Que dice, y lo que nos indica es que ahí lo que está implícito nuevamente es que Dios es soberano, tanto en los buenos tiempos como en los malos tiempos, porque Él sabe lo que escribió para ti. Dios es soberano y yo tengo que reconocer que en medio de mi problema Dios es soberano. Yo tengo que reconocer que en medio de mi enfermedad Dios es soberano. Yo tengo que reconocer que en medio de mi herida Dios es soberano y me va a restaurar. Así que Dios promete cumplir, y eso es una promesa que te está haciendo ahí. Él promete cumplir los planes de bien para contigo. Él lo promete hacer. Cuando analizamos los planes, habrá gente que diga, pero está bien. ¿Qué planes? Pues mira, yo te voy a reforzar esos planes. Romanos 8:28 dice, y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente también, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según su propósito que Él tiene para ellos. O sea, la Biblia me está diciendo, y es clara, que todo lo que pasa en tu vida va a cooperar para bien para tu crecimiento. Lo haya enviado Él o no, todo va a cooperar para bien para tu crecimiento. Pero hay si usted se fija, hay un requisito.
Hay un requisito en ese texto. No, hay un requisito. Para quien lo aman. Tú tienes que amar a Dios. Y amar significa obedecer. Amar significa que hay una relación constante con Él, una relación íntima con Él. Y que en esa relación íntima con Dios, que en ese amor que tú tienes para Dios, ¿sabes? Porque una cosa es yo decir te amo, pero otra cosa es realmente amar, ¿verdad? Por eso esto se compara más bien muchas veces con ese amor de enamorado, de que me desvivo por ti, de que te llevo cosas lindas, de que te digo 40 piropos para que tú te sientas bien y te enamores más de mí, ¿verdad? Ese amar. Es que nosotros tenemos que mantener esa relación con Dios, que lo alabemos por lo que Él es y por lo que Él hace en nuestras vidas y reconozcamos y demos gracias por eso. Estamos hablando de ese tipo de relación. De que yo me desespero cuando no lo tengo a mi lado. ¿Sí? O sea, yo nunca he visto a Raúl sin Maribel. Nunca lo he visto, siempre están juntos. Y yo me imagino que el momento cuando están separados, Maribel estará pensando, ¿dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará bien? Y Raúl allá, ¿qué estará haciendo? No se me habrá caído, es que me hace falta, porque siempre estoy junto. Y eso no se llama costumbre, eso se llama amor. Pues con Dios es lo mismo. Cuando no vengo a la iglesia me desespero porque no puedo venir a adorarlo. Cuando no saco un tiempo en el día para hablar con Él, me tengo que desesperar porque no he hablado con mi amado. Oye, vamos. Sí. Aquí poniendo el ejemplo, aquí ninguna mujer se ha enamorado sin que le hayan dicho algo lindo. Y algunas se han dado puestos. Algunas se han dado puestos. Y se han hecho las difíciles para que le digan más y que las convenzan más y que tú pases trabajo con tu creatividad para enamorarlas más, pues así mismo es con Dios. No es que Dios se da puesto, es que Dios espera que nosotros hagamos más y más y lo amemos para que entonces todas las cosas que pasen en nuestra vida cooperen para bien, porque en su amor y en su misericordia Él nos va a ayudar. Y tenemos que entenderlo. Cuando yo entiendo que Dios es soberano en todos los procesos de mi vida, reconozco que todas las cosas que pasan en mi vida y las que Él hace, lo cooperan para bien porque yo lo amo y camino en su propósito. Tengo una garantía. Tengo una garantía. Cuando yo camino en pos de Él, cuando yo mantengo esa relación con Él, yo tengo una garantía. ¿Viste? Te pide un requisito, pero también te da una garantía. Pastor, ¿de qué garantía usted habla? Vamos a Jeremías 29, versos 12 al 14. Y dice, en esos días, cuando oren, les escucharé. Son los versos seguidos al primero que leímos. Dice, cuando estés pasando por el momento difícil, cuando estés pasando por la prueba, cuando estés atravesando la traición, cuando estés atravesando la decepción, cuando estés atravesando el tiempo ese difícil, tú vas a orar y yo te voy a orar porque tú me amas y todo va a obrar para bien para tu vida. Tú vas a orar y yo los escucharé. Esa es la garantía. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Otra garantía, que Él está ahí, pero yo tengo que buscarlo.
En medio del problema, en vez de correr para afuera, tengo que correr para adentro. Y buscarlo. Y si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio. ¿Por qué? Porque a veces mi cautiverio es la traición, la decepción, la enfermedad, el ajetreo de la vida. A veces ese es mi cautiverio. No es que yo estoy en una cárcel. A veces los problemas económicos son mi cautiverio. A veces los problemas familiares es mi cautiverio. Porque me encierro en ese problema y no puedo ver más allá. Ay, estoy preso. Estoy preso, pero libre, pero estoy preso. Y él dice, si me buscas de corazón, yo te voy a librar de tu cautiverio y restableceré tu bienestar. Ahí hay garantía. Yo creo que las mejores garantías que hay en la tierra, y eso lo aseguro, son las de Dios. No caducan. Así que en medio de estos procesos de vida, yo tengo que entender que no puedo poner punto final. Dios contesta las oraciones de nosotros. Dios nos dice que cuando le busquemos, Él nos va a hallar. Así que esto indica que Dios puede ser encontrado en los momentos difíciles. Esto indica, estas promesas que estoy hablando aquí, que Dios puede ser encontrado en medio de las situaciones difíciles que enfrentamos en nuestro diario vivir. Y voy cerrando ya y vuelvo a Jeremías, pero esta vez en la versión Dios habla hoy. Para ya ir concluyendo, dice, yo sé los planes que tengo para con ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Mira cómo cambia en la versión. Dice, yo sé lo que tengo escrito para tu vida. En medio de lo que tú estás viviendo, yo sé lo que tengo escrito para tu vida. En medio de la enfermedad, yo sé lo que tengo escrito para tu vida. En medio del problema familiar, yo sé lo que tengo escrito para tu vida. En medio de los problemas en el trabajo, yo sé lo que tengo escrito para tu vida. Son planes de bienestar y no planes de mal, para fin de darte un futuro lleno de esperanza. Y culmina diciendo, yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor le está poniendo su firma ahí. Porque a veces dudamos. Yo sé que los procesos no son difíciles. Porque a veces nos desesperamos. Tenemos que confiar en que el plan perfecto de Dios para tu vida es que Él está trabajando cada capítulo de tu historia. Y si usted lee un libro, sabe que no todos los capítulos se interconectan. A veces son capítulos aislados al anterior, pero cada capítulo Dios lo va escribiendo de acuerdo a su propósito. Así que tenemos que tener eso en claro, que Él está trabajando. Así como el roble tiene su propio propósito, en la historia que contamos, nosotros tenemos el mismo y tenemos que pasar por esos procesos. Si somos creyentes y creemos en Jesucristo, tenemos que saber que nuestra esperanza de vida está en Cristo y que nuestro futuro en el cielo está asegurado a través de Él y solamente a través de Él. Más allá de lo que veamos en la vida, más allá de lo que enfrentemos en la vida, tenemos que saber que hay una promesa de esperanza en ese futuro de eternidad que Dios nos está asegurando cuando le amamos y lo buscamos de verdad y dejamos que Él le escriba nuestras vidas. Usted tiene una esperanza que el que comienza la obra la va a terminar. No somos libros a medias, ni vamos a hacer un libro con muchas páginas al final sin escribir. Somos un libro que Dios va a culminar. Él empezó nuestra historia y Él la va a acabar como Él determinó que la vaya a acabar. Y pastor, ¿cómo usted asegura eso? Bueno, vamos a Filipenses y termino con ese. Filipenses 1:6. Yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada en el día que Cristo Jesús vuelva.
¿Cuándo se va a poner punto a tu historia? Cuando Cristo vuelva por su iglesia, cuando Cristo venga y nos lleve al cielo y nos levante a vivir con Él. Ese es el día que se le pone punto final a tu historia. Y tú tienes que saber que mientras tú estés en esta tierra, vas a mantener esa historia y esas situaciones enfrentándolas día a día, porque es parte de nuestro crecimiento y es parte de nosotros acercarnos a Dios, pero tenemos que entenderlo. Por eso Dios en esta mañana, ponme el último slide, te está diciendo: no pongas un punto donde Él sigue escribiendo, no pongas un punto para terminar tu historia, porque tu historia no se ha terminado, tu historia sigue en proceso y tienes que completarla, pero tienes que darle la oportunidad a Dios que lo haga. Tienes que abrir tu corazón para que sea Dios quien entre en Él y more en Él. Tienes que comenzarlo a amar con toda tu fuerza, con toda tu esperanza. Tienes que mantener esa relación directa con Él para poderlo conocer y entender que en el proceso difícil, aunque quizás todo el mundo te deje, Dios está ahí al lado tuyo. Aunque quizás muchas veces no lo sientas, pero Él está ahí al lado tuyo. Y Dios te está diciendo en esta mañana: no pongas punto final a la historia.